Es un horario flexible como de adaptación a los estudiantes, pues, de que venían de año y 6 meses, más o menos, y que era pico diaria, que realmente para mí y para la mayoría no dio ningún resultado en especial. Para mí fue un fracaso, igual que opinamos la mayoría de docentes. Bueno, porque eso promovió, pues, de pronto la parsimonia, la pereza, digámoslo así, en que no no se veía el horario como era, que era, las clases son de 6:30 a 12:30 o a 12:15, porque entraba la otra jornada. Entonces, en vista, pues, por la tutela que ustedes saben, que no la conocen, del sindicato de magisterio de Valle, pues se produjo que faltaban condiciones para ingresar a la presencialidad, pero se comenzaba con el horario de presencialidad, es el horario que va a circular hasta noviembre o diciembre que salgan los estudiantes, ¿no? Ahora, que sigamos de manera virtual, no creo. Lo creo es que más probable que volvamos presencial muy pronto. Están ultimando detalles. Ahora, pero mientras tanto van a ser las 6 horas, entre comillas, o lapsos de tiempo de las clases que usted tiene de lunes a viernes. Ya no es cada mes, sino que nos vamos a ver por lo menos 2 veces por semana. Y pues sencillamente, pues hacer las cosas un poco más rapidita, entre comillas, y sobre todo que estamos a punto de un examen de estado con el examen IFEX. Bueno, te voy a retomar lo que yo había colocado mucho, pero hace mucho tiempo, ahí como dicen los cuentos de hadas, ¿no? En un país lejano, ahí como dice, ¿cómo es? La famosa serie de peliculitas esas. Bueno, entonces voy a compartir pantalla. ¿Sí? A ver, ¿dónde lo tengo aquí? ¿Estamos viendo la pantalla, jóvenes? Sí, profe. Bueno, nosotros, esta guía está en la plataforma. Todo esto lo contestaron ustedes, cuáles son las actividades. En esencia, ¿ven? Está como muy abajo. Sí, entonces yo coloqué esta información, aquí voy pasando rápido porque ya he hablado de ella. Se presentaron unos objetivos de qué era la idea de la guía de electricidad, qué era lo que íbamos a hacer aquí. ¿Sí? Aquí ya hay un circuito elemental, que abre una pila, una lámpara, un interruptor y una analogía que normalmente aparece en el IFES con una bomba, ¿sí? Un tanque, una llave y un obstáculo, pues, y aparece un tanque receptor. Entonces comentamos la actividad, que era vinagre, un trozo de alambre, exactamente un bombillo, un cable y un sacapunta metálico. ¿Y cuál era la idea? Formar este dispositivo entre dos cables, aquí el sacapunta y el pedazo de cobre, ¿sí? Y que tenía que ver con eso, ¿no? ¿Qué era lo que acontecía? De aquí vamos a leer qué era lo que acontecía, basándose también en lo que ustedes hicieron en la actividad. Entonces voy a ver quiénes me han llegado. Este grupo es de 31, han llegado 15. A ver, Benavides ya llegó, Freider. No está. Dania Gilia Caicedo. Profesor, si estoy, no me estaba desayunando, perdón.
Pero desayunando a esta hora, ya no es de desayunar, estamos en clase. Dania Yuleka, ¿dónde está? Paula Alejandra Córdoba, tampoco veo, no sé. Presente. ¿Cuál? ¿Paula Córdoba? Sí, señor. Ani Dávila. Presente. Kevin Díaz. Presente. Alejandro Gallego. Jorge Esteban Garcés. Meili Lorena Giraldo. Lina Giraldo. Presente. Vanessa Rojas. Vanessa Giraldo Rosas, pero no. Alberto Hernán Gómez. Valentina Granada. Presente. Juan David Londoño. Presente. Luisa María Mamián. Presente. Esther Angélica Marulanda. Valentina Mayor. Presente. Juan David Mina. Juan David Mosquera. Respondió por el chat, Mina. Ya. Juan David Mosquera. Yelin Tatiana Orejuela. Presente. Paula Andrea Oviedo. Presente. Juliana Alejandra Páez. Presente. Johan Steven Pajoy. Julio Alexis Pérez. Oscar Daniel Quivano. María José Rodríguez. Presente, profe. Sebastián Salazar. Daniel Alejandra Simales. Presente. Judy Natalia Tobar, perdón. Chari Nicole Vélez. Presente. Don Steven Zavala. Presente. Margilice Zapata. Y Juan Daniel Londoño. Profe, yo soy Juan David Londoño Burgos. Sino que pues, el correo está mal. Pero soy yo. Ya, correcto, bueno. Bueno, entonces aquí están, a ver, escucho, Paula Córdoba, ¿me puedes leer por favor lo que dice allí? Sí, señor. Modelo teórico. La estructura de la pila fabricada durante la actividad experimental tienen dos electrodos que suelen ser de carácter metálico. Ejemplo, zinc, magnesio y cobre. Y un electrolito cuya función la conducción de la corriente eléctrica. Ejemplo, vinagre. Desde luego que dicha pila posee una intensidad de corriente muy baja, por lo que solo podemos hacer funcionar algo que requiera una potencia muy pequeña, como es el caso del LED. En esta situación, los átomos de zinc se oxidan, pierden electrones y pasan a la disolución como iones positivos. Simultáneamente, los iones positivos de cobre que están en la disolución se reducen, ganan electrones y se depositan como átomos de cobre metálico sobre el electrodo de cobre. Las reacciones descritas anteriormente se les representa gráficamente a continuación. Y sigue abajito y explico el gráfico. Si se acaba el zinc o el CO2 más, no el puede... Es cobre, ¿no? Cobre. Y dos que tiene dos electrones de más. Dos protones de más, perdón. Siga. No puede producirse la oxidación o la reducción. Esto es lo que ocurre cuando se gasta una pila. Si se abre el circuito electrónico, no puede producirse la corriente electrónica. Es lo que ocurre cuando apagamos el aparato eléctrico que funciona a pilas. Bueno, muy bien, Paula. Paula, es que, ¿no? Sí, señor. Bueno, entonces, esa era la idea de la primera, ¿cómo se llama eso? La primera actividad que era con
con el sacapunta, que era supuestamente de zinc, sacapunta metálico, el pedazo de alambre, que puede ser el de cobre, la disolución es el vinagre, y la idea era que arriba aparece una flechita. Eso indica que va a haber a través de un alambre, el alambre está representado con una línea negra que une los dos extremos, tanto ¿cómo se llama? El sacapunta como el pedazo de cobre. Ese alambre une y se iba a un bombillo. La idea era que de pronto prendiera ese bombillo LED o no prendiera. Esa actividad ustedes me la hicieron, más las otras, y ustedes entregaron esas actividades. Eran 2 actividades que fueron entregadas. Y entonces, bueno, varias actividades ahí, no que era la escritura, pero me refiero a 2 experimentos. Entonces, ¿cuál era la explicación? Pues ustedes dieron varias. Los que lo enviaron, porque aparentemente hay estudiantes que no envían nada, pero así y conmigo en física sí es muy difícil que si usted no envía algo va a ganar. Eso sí, téngalo por seguro. Aquí conmigo, bueno, yo vivo con todos los profesores, pero se debe hacer un trabajo de aprendizaje y un trabajo de comprensión y al mismo tiempo un trabajo de forma experimental. Puede estar usted virtualmente o presencialmente, pues se hace y así uno va comprendiendo todas las cosas porque todas las asignaturas son de formación y obviamente la física como ciencia experimental, como ciencia natural, mucho más, ¿no? Entonces uno a través de la lectura, de la experimentación va comprendiendo muchas cosas, ¿no? Y que de pronto le pueden servir o no, no sé, para la parte de su vida cotidiana, de su formación profesional, no sé. Entonces la primera, como digo, los elementos, el cable, lo que es la parte de representación negra, el zinc, la representación azulita, el cobre como un naranjita allí, y la disolución con una flecha. Entonces lo que dice es que la disolución hace, y me devuelvo acá que fue lo que le llevó Paula, ¿qué es lo que hace la disolución de vinagre? Tratar de cumplir una función de conducción de un tipo de corriente, y la vamos a llamar corriente eléctrica. ¿Por qué eléctrica? La palabra eléctrica viene de electrones, ¿no? O sea, es una circulación de electrones. Entonces dice que se hace un proceso de oxidación, digámosle así, ¿no? Para que el zinc, todos los electrones que pierda, pasan como iones positivos y la disolución de oxidación del cobre hace que ganen electrones y se depositan como átomos de cobre metálico. Y el proceso es que haya, entre ese proceso, entre esas dos que le llamaremos plaquetas, tanto la de zinc como la de cobre, haya una conducción, digámosle así, un paso, un flujo, le decimos a nivel eléctrico, de electrones, pasando de la parte menos que aparece aquí a la parte más. Entonces, en el periplo de esa conducción es que se trata de medir, pero aquí no lo medimos, sino que colocamos un bombillo y el bombillo pues aparentemente encendía. Como me preguntaron varias veces, bueno, y no tenemos vinagre, pues algún ácido como un limón o como jugo de limón o zumo de limón más bien, o zumo de maracuyá, las más ácidas, pues tienen ese tipo de oxidación, ¿no? Pues aparentemente en química hemos visto que algo se oxida, pues si le metemos un ácido, ¿no? Entonces, la idea era esa, y eso es lo que llama una pila eléctrica. Pasando del menos al más, y como lo decía al principio del módulo, esto se convierte como en un circuito, y que en la medida en que todo ese paso electrónico siga haciendo lo mismo, el menos al más, el menos al más, el menos al más, pasando por la disolución y todo, eso hace
que se gaste. Uno puede ver en la vida real cotidiana que uno le pone pilas a iPod, etcétera. Hoy en día las pilas inclusive son recargables, como la de los celulares, pero ya en el proceso de todo el tiempo el devenir, que es un circuito, pues ya se gasta. Entonces hay que volverla a cargar. En el caso de las pilas que uno llama de dedo, ¿sí? Las de AA, AAA, etcétera, y ya se desgastan porque ahí tienen un ácido igual que el vinagre, pero es otro tipo de ácido, y tiene sus dos plaqueticas, ¿no? Una positiva y una negativa, eso lo puede ver usted. Pero hoy en día ya los celulares no les dejan sacar la pila común y corriente porque la dañaban, ¿no? Usted la dañaba y eso era un problema, porque no tiene un ácido de todos modos que es nocivo, ¿no? Para el ser humano. Hoy en día un técnico es el que cambia la pila, pero no cualquier persona va abriendo, como anteriormente le quitaba la carcasa y sacaban la pila y jugaban con ella, bueno, o la cargaban aparte, bueno. Ese era el primer experimento, ¿sí? El segundo experimento era con era hacer una brújula, pero si no tenía una brújula, entonces los elementos eran aquí, un pedazo de imán, dice aquí, una pila cuadrada, ¿sí? Exactamente un cable y un corcho. Sin embargo, realmente lo que utilizábamos era esto. Si no se tenía brújula, pues entonces un pedazo de corcho, se le atravesaba una aguja, se ponía en medio del agua, se necesitaba un alambre y una pila cuadrada, ¿no? Esa era la segunda actividad experimental. ¿Cuál era la idea de esa parte experimental? Es aquí donde viene, ¿sí? Y descubría usted esta parte. Hasta ahí quedamos, ¿no? Esta parte, ¿no? ¿Cómo la describía? Yo la revisé a los que la enviaron y ya dice que eso es un circuito otra vez eléctrico, ¿sí? Y que hiciera un dibujo del movimiento que él debía entender que era electrón. O sea, uno asume muchas veces, cuando no se han dado las cosas muchas veces, por ejemplo, palabras como electrón, que nunca la ha oído, aunque realmente en el periplo educativo el estudiante comienza a oír de electrones desde primaria, muchas veces desde bachillerato en la parte de inferiores, porque ve una asignatura que llama ciencias naturales, ¿no? Y de pronto también le he hablado de corriente eléctrica y circuitos eléctricos, porque yo he visto hasta las pruebas de estado de grado 9º y de sexto y hablan de eso, ¿no? No que el estudiante le han dicho bajo otra asignatura que no es física, sino ciencias naturales, ¿no? Entonces aquí lo que se hace es eso. Entonces, realmente, ¿qué es lo que sucede allí, no? ¿Qué era la forma? Me devuelvo un poquitico, me disculpan acá. ¿Qué era la idea que pretendía aquí? ¿Dónde está el dibujito? Aquí está. Bueno, que se conectaba la pila a través del alambre, ya, normal, la conecta. Y la pasaba por encima del recipiente que tuviera la agüita y tuviera la agujita ensartada en medio de un pedazo de corcho, que también le ha podido servir el icopor, ¿no? Entonces, que observaba que la agujita se movía, era la idea, se movía en algún tipo de sentido, dependiendo de si la pila estaba conectada o no. Entonces, si estaba conectada, se movía o no se movía la pila, pues la respuesta era sí, bajo cierta parte. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido allí, no? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Entonces, bueno, que adelantándome un poco, aquí se creó como una especie de campo magnético, algo que estará al final de esto, pues estaremos hablando, por el contacto que hay entre el alambre y prácticamente el agua, porque los electrones están en el aire, ¿no? Están a través este es un material aquí que es conductor. Entonces aquí, grado C2, mando unas consultas y espero que estén poniendo cuidado. ¿Qué son materiales conductores? Materiales semiconductores
y materiales no conductores. ¿Qué son? ¿Sí? Entonces, en la clase de mañana estaré preguntando eso. Debemos de saber ya eso, ya como dije, estamos en forma. Este horario seguirá, no sé si de 7 a 11, pero sí va a seguir todos los días con sus 6 asignaturas, como debían ser siempre, que no sé por qué metieron un horario de un pico diaria que no funciona. Entonces allí, por favor, consultamos eso. Nuevamente para mí, yo mando las consultas, es para que se resuelvan, sean, o sea, la persona llegue con una idea más clara de la que muchas veces se tiene y además, pues podemos, en un momento dado, darle más continuidad al proceso. Yo aquí hay algunas actividades, las estaremos haciendo, pero le diré cuáles, porque en la medida que necesitamos que para el IFES usted esté, o sea, la idea es que no esté pues, enfocado en que hay un examen, un quiz, no va a haber exámenes de quizzes, porque sencillamente estamos a puertas del IFES y ustedes requieren de unas unidades adicionales aparte de esta, como es acústica y óptica. Vamos a ver cómo nos va. Estas guías pueden ser largas, pero entre comillas ya estamos con 3 horas, no por una, y entonces ya las cosas se hacen más rápido, ¿no? Pero pues obviamente tengo que dedicarme más tiempo del que normalmente dedicamos en año y medio que estuvimos en la virtualidad, de manera con pico y área, ¿no? Bueno, entonces la aguja se mueve. Quiere decir que si está circulando corriente por este cable conductor, y entonces viene desde el principio hablan de corriente, pero ¿qué era corriente? O sea, todos esos detalles, circuito eléctrico, ya mostró que es algo cerrado, el circuito se interrumpe, es decir, el paso de los electrones, cuando se desconecta o cuando algo de los elementos se daña. Por ejemplo, aquí el alambre se daña, como decía al principio, con un interruptor, como cuando usted enciende el bombillo en la casa, es que el interruptor ha abierto el cable. Cuando usted lo acciona, lo vuelve a juntar y es cuando pasa la corriente y enciende el bombillo. O sea, esto hasta para el IFE, ¿no? Algún elemento que se dañe el dispositivo, pues hace que el circuito no funcione. Entonces, es fundamental tener en cuenta eso. Entonces, aquí mi lectora Paula me va a hacer aclaraciones aquí en la lectura que ustedes tienen aquí. Ah, que no lo tengo, pues está en la plataforma de Claro. Es que el Claro se sigue utilizando hoy. Esta clase que está siendo grabada, yo la subo. Ya el estudiante verá si le sirve o no le sirve, ¿no? ¿Correcto? Paula, por favor. Sentido de circulación de la corriente eléctrica. Cuando se conecta un trozo de alambre conductor entre los polos de una batería, las vibraciones de sus átomos hacen que algunos electrones de valencia abandonen su órbita y se conviertan en electrones libres. Luego se forma la banda de conducción o nube de electrones con movimiento, es decir, es el nivel de energía donde la atracción del núcleo del átomo sobre los electrones es más débil. Ese nivel corresponde a la última órbita del átomo, la que puede compartir así sus electrones entre el resto de los átomos de un cuerpo, permitiendo que se desplacen por el mismo en forma de nube. Cuando un átomo es excitado empleando corriente eléctrica, luz, calor, etc., algunos de sus electrones pueden absorber energía, saltar a la banda de conducción y desplazarse de una molécula a otra dentro de un cuerpo. De esta manera, los electrones libres viajan hacia el polo positivo de la batería. A este fenómeno se le da el nombre de corriente de electrones, lo cual significa que esos pocos electrones saltan de la banda de valencia a la de conducción
y como tienen carga negativa, se dirigían hacia el polo positivo. De ahí que se afirme que el sentido físico de la circulación es de negativo a positivo. Muy bien, o sea, aquí qué dice, que es lo que ha leído Paula, que ha leído hasta muy bien, perfecto, la felicito. Hay unos que no me saben leer muy bien, pero me quería conocer todas las caritas y toda la forma, porque pues es una de las maneras de interaccionar. Y Dios quiera, de aquí a la otra semana, en 15 días, vamos a estarnos viendo ya personalmente, de los que vayan a asistir, ¿no? Todos los elementos de la naturaleza tienen electrones y protones, y obviamente un elemento neutro, un neutro. Todos los elementos. Eso pues ha aprendido de química, no sé, de grado sexto, que todo tiene, incluyendo el ser humano, todos los elementos tienen electrones, protones, todos los elementos de la naturaleza. Están así, se estableció una tabla. Yo por lo menos yo recuerdo que había tabla en grado sexto, ¿no? Hace muchísimos años, sí es cierto, muchos años. Y la tabla lo que han hecho es aumentar elementos que se han ido descubriendo, pero de todo modo le siguen diciendo, tanto el hidrógeno tiene tantos electrones, tantos protones, bueno, etc. ¿A qué me refiero? Es que el electrón con el protón mantienen unidos. ¿Sí? En cambio, cuando no sucede eso, que hay uno de más, sobre todo electrones, es lo que se denomina electrón libre, porque no está con su protón a un lado. No están haciendo como el enlace ahí, digámosle así. Entonces, muchos elementos tienen muchos electrones libres y otros elementos tienen unos huecos. Aquí por eso dice la banda, ¿sí? Como le leí aquí en la conducción, pues, dice la banda de valencia y la banda de conducción. Entonces, pasan los electrones del hueco a los libres o viceversa, dependiendo de lo que se necesite. O sea, cuando un electrón libre, cuando está débil, es decir, cuando no está acompañado de un protón, ¿sí? Ese nivel de los electrones libres es el último nivel del orbital. Yo recuerdo muy bien la parte química, ¿no? Algo así. Ahora, para poder moverse él necesita una excitación. ¿Cómo lo excitan? Aplicándole corriente eléctrica, luz, calor, que puede ser de forma natural, puede ser de forma artificial. Dice, algún electrón puede absorber energía y saltar de la banda de valencia a la de conducción. ¿Sí? Entonces aquí viaja, eso es lo que llama, dice viaja, y como es electrón, ella siempre trata de buscar la parte positiva de la batería. Esa banda de valencia a la banda de conducción, pues ese salto es lo que se conoce como corriente de electrones. Todos los libres van por ahí, por la banda de conducción, y buscan el polo positivo. Entonces aquí dice, es el sentido en que se afirma que la corriente, bueno, corriente de electrones va de negativo a positivo. O sea, aparentemente en el experimento de la brújula va a volverme. Va a volverme donde está. Ve aquí, se conectan los dos polos de la batería. Si uno observa, los polos tienen negativo y positivo, de pronto no observado. Se conecta al alambre, entonces lo que hace realmente esa agujita es marcar la dirección en que va la corriente de electrones. Ella reacciona, a pesar que no pasa la aguja por aquí, pero reacciona, ya veremos después, porque aquí se genera un campo magnético. Pero bueno, esa es otra harina de costal que poco a poco iremos mirando. ¿Sí? Bueno, listo. Entonces, eso es lo que leyó aquí Paula, y entonces viene aquí lo siguiente. ¿Qué dice Paula? Señor, Siga, por favor. cuando un átomo es excitado, no, ya es.
El anterior proceso eléctrico da lugar a dos tipos de corrientes eléctricas. No, ¿dónde A está saber, usted? Yo estoy ¿cómo? aquí. ¿Usted está leyendo la pantalla? Sí, señor. Cuando una toma de citado, ¿qué pasó? Ah, Eso lo no, vuelvo a leer, bueno, señor. no, es que eso no había sido leído. Usted leyó hasta acá, mire, vea. Acá abajo. Ah, pero es lo mismo, sí, tener, ve, porque usted fue la única que me hizo caer en cuenta que era el mismo. Dice, es lo mismo. Ve que falla en la de esta. Entonces aquí dice, entonces el anterior, sí tiene razón, Paulo. No había notado ese detalle. Siga. El anterior proceso eléctrico da lugar a dos tipos de corrientes eléctricas, a saber, corriente de electrones y corriente de huecos. Corriente de huecos. Es el fenómeno producido cuando los electrones abandonan el sitio que les corresponde dentro de la estructura cristalina del material conductor y saltan a la banda de... Y resulta que era la banda de conducción, pero ahí también se lo comieron, ¿no? Estoy hablando, bueno. Pero bueno, allí está el esquema que es este. Entonces aparece un cable conductor. Entonces, por eso necesito que entienda que es un cable conductor. Este símbolo de abajo, para que nos vamos familiarizando, es la batería o pila. Entonces uno debe mirar que hay un menos y hay un más. Y el símbolo con el menos es una rayita más pequeña que el símbolo con el más. Aquí está la disolución, ¿sí? Disolución, donde aparecen los electrones de valencia, los electrones que están libres, los huecos que dan los electrones libres, ahí están los huecos. Y entonces se genera una corriente de huecos y una corriente de electrones libres, que son los que van a ir a la banda de conducción. ¿Cómo es citado esto? Todo este proceso es citado porque se le aplicó una corriente a través de esta pila. Y esto todo lo que se llama un circuito. Ese proceso de excitación y que se genere todo esto de electrones libres, corriendo, corriente de electrones libres, dejando huecos, corriente de banda de huecos, ¿sí? Todo este proceso hace que vuelvan a seguir conduciendo por aquí los electrones y volviendo a la parte positiva. O sea, el menos excita, ¿sí? Salen por aquí electrones y van a la parte positiva de la pila. Eso es lo que ha leído Paula ahorita. Y entonces, todo este proceso es lo que se llama un circuito. ¿Sí? Lo podemos ver aquí, el cable y la pila estaban afuera y lo que había en la famosa brújula era un agua, un corcho, ¿sí? Y pasando por ahí electrones libres a través del conductor. Entonces necesito que usted sepa qué es un conductor. Vamos a pensar que el conductor en electricidad es el que lleva un carro, ¿no? Aunque tiene mucha analogía, ¿no? ¿Sí? Pero uno, como dice Juan Prado, mi amigo, debe ser contextualizado. Cada ciencia tiene un idioma, digámoslo así, un lenguaje, que uno lo comprende en la medida que lo va viendo. ¿Sí? Entonces, aquí estamos en los principios, pero vamos metiendo cositas, y entonces llamamos cómo es la conducción de la corriente eléctrica, ¿no? Que no necesariamente es en la misma dirección de la corriente de electrones. Entonces, Paulita, continúe, por favor, ¿qué dice allí? Figura de corrientes de electrones y corriente de huecos. Sin embargo, para propósitos de aplicación de los conceptos de las corrientes en actividades científicas o en actividades de uso cotidiano, como la resolución de ejercicios y el análisis de circuitos, se suelen tomar como sentido de la corriente eléctrica el último modelo descrito como corriente de huecos, es decir, del polo positivo hacia el polo negativo, ya que facilita el cálculo y se lo llama sentido técnico. El otro modelo, llamado sentido físico, corresponde al movimiento de los electrones o carga. Exacto. Entonces, mira que aquí la flechita, uno de ojo, hasta en el IFE de mirar
que los signos le indiquen a uno las cosas, por ejemplo, que dónde está el positivo, dónde está el negativo, si estamos hablando de corriente eléctrica de circuitos y de la parte magnética también, que normalmente ponen a los electrones con un color rojito, como una representación. La flechita es el vector que me indica en qué dirección se mueven. Entonces, si uno mira aquí, va hacia la izquierda, o sea que se mueven de menos a más. Esa es la dirección de los electrones. Pero mire que en sentido contrario, o sea, hay una flecha con un más, es el sentido de la corriente. O sea, el sentido de la corriente es inversa. O sea, el sentido de la corriente es el mismo sentido de los huecos, ¿sí? Que hablábamos ahorita. Los huecos que dejan los electrones libres. Entonces, una cosa es el sentido físico, que realmente es cómo se mueven, y otra es el sentido técnico, cómo se toma. Esa V de acá se le llama voltaje. Entonces, la corriente de electrones va en sentido de menos a más, la corriente de huecos va en el sentido de más a menos, la corriente de electrones es el concepto físico, que realmente es el que uno más toma, y el otro, el sentido de la corriente de huecos, es el sentido de la corriente y el llamado sentido técnico. Si hay alguna pregunta, me dicen por favor. Paulita, que ha leído muy bien hoy, por favor. No se debe confundir el flujo de carga con corriente eléctrica, es decir, que en un metal los electrones de valencia tienen libertad para moverse. Están deslocalizados, es decir, no se pueden asociar a ningún núcleo atómico porque están continuamente moviéndose de forma caótica, de forma similar a las moléculas de un gas. Ahora bien, que se desplacen no quiere decir que haya una corriente eléctrica. El movimiento que llevan a cabo es caótico, de forma que en conjunto el desplazamiento de unos electrones se compensa con el de otros y el resultado es que el movimiento neto de carga es prácticamente nulo. Cuando aplicamos un campo eléctrico a un metal, son los electrones libres los que constituyen el flujo de carga y comienzan a moverse en el conductor, modificando su movimiento aleatorio, de tal manera que se arrastran lentamente en dirección opuesta a la del campo eléctrico. De esta forma, la velocidad total de un electrón pasa a ser la velocidad que tenía en ausencia de campo eléctrico, más la provocada por el campo eléctrico. Así, la trayectoria de ese electrón se ve modificada. Aparece, pues, una velocidad neta de los electrones en un sentido que recibe el nombre de velocidad de arrastre, la cual es muy lenta relacionada con el movimiento propio del electrón, dando origen a una corriente neta dentro del conductor. Muy bien, aquí la gráfica. Ah, bueno, por aquí abajo hay otro pedacito. Bueno. Para determinar la magnitud de la corriente eléctrica, llamada también la intensidad de corriente eléctrica, se debe calcular la cantidad de carga, suma de la carga de todos los electrones, que atraviesa el área transversal del conductor en un tiempo. Muy bien, entonces lo que leyó Paula aquí es primero, que la trayectoria de un electrón libre es caótica, es decir, no tiene forma. Aquí hay una flechita indicando la forma en que se ha movido este electrón, ¿no? Esto no tiene una forma de trayectoria, pues. La única manera es excitarla a través de un campo eléctrico, ¿sí? Entonces, también dice además que usted no confunda flujo de carga con campo eléctrico, ¿sí? Y que además la velocidad que tiene un electrón es la misma cuando no hay campo eléctrico. ¿El campo eléctrico qué es? Es como un área en la cual cuando los electrones pasan por ahí son estimulados, ¿sí? Y lo veremos las líneas de campo eléctrico, son estimuladas de tal manera que se muevan en un mismo sentido, ¿sí? En un mismo sentido. Pero es una región, se le llama campo eléctrico.
No sé si los estudiantes en grado 10 vieron el concepto de campo gravitacional, el que está alrededor de, ¿sí? El campo gravitacional es que está alrededor de cada planeta. Aquí el campo eléctrico es el que está alrededor de cada carga. Entonces, viene otro concepto de carga eléctrica. Mire, aquí habla de carga, pero ¿qué será carga eléctrica? Interesante, ¿no? Como para consulta, Paula, ¿correcto? No. ¿Qué era carga eléctrica? Y tendrá que ver con los electrones libres o no. Entonces, mañana estaré preguntando esas cositas a los estudiantes de 11.2. Llevo ya 4, ¿no? Materiales conductores, semiconductores, no conductores y a otra carga eléctrica. ¿Qué era eso? Me entra la duda. Y mire que dice que atraviesa el área transversal de un conductor. Entonces tiene que ver con el conductor, con la consulta, ¿no? Yo le decía, el alambre es un conductor. ¿Cómo así? ¿Y qué es un conductor? Todas esas cositas uno lo va viendo, visualizando y va entendiendo toda esa estructura de la electricidad. Y una cosa es intensidad de corriente y otra es corriente eléctrica. ¿Sí? Intensidad. Ya poco a poco nos vamos acercando a lo que se llama la ley de Ohm. ¿Sí? Pero todo eso está intrínseco en una unidad básica o magnitud básica que siempre ha existido y nos podemos morir y nuestros abuelos, tatarabuelos, nietos, tataranietos, etcétera, y siempre va a existir, que se llama el tiempo. Entonces, ¿cuál es la cantidad de electrones que pasa a través de un conductor en un tiempo determinado? Esto es fundamental. Bueno. Entonces, primero, pues aclarar aquí que los electrones libres no tienen forma en que se muevan, a no ser que intervenga un campo eléctrico, que los arrastra, como dice aquí, lentamente en dirección opuesta. ¿Sí? Entonces, Paula, que ha leído muy bien, continuemos. La intensidad de corriente se calcula mediante el siguiente modelo matemático. No, pero aquí no me leyó la parte de arriba. Esa ya la leí ahorita, profe. ¿Eh? Sí, señor. Ah, bueno. El símbolo de carga es la letra Q. Carga eléctrica. De pronto me oye la voz acá porque estoy chupando hall, que me está yendo mucho la voz, no sé. Primer día de clase me comenzó a molestar. Bueno, Q minúscula o puede ser Q mayúscula es el símbolo de carga eléctrica. La A es el símbolo de amperaje o amperios, que es la unidad de la intensidad de la corriente eléctrica. A amperios. Entonces dice que la intensidad, que esta A, se calcula la cantidad de carga con respecto al tiempo. Esto no se puede olvidar. Y que es el símbolo de intensidad que corresponde al amperaje, la unidad de corriente eléctrica, ¿sí? Tiene que ver con la cantidad de electrones, como lo dije yo ahorita, la cantidad de electrones que son, ¿sí?, movidos en una sola dirección. ¿Por quién? Por el campo eléctrico. Y genera lo que se llama la corriente eléctrica o intensidad. ¿Sí? ¿Y cómo se mide eso? Dividiendo la carga eléctrica entre el tiempo. A ver si por acá está aclarado que la carga... Ah, sí, acá están las unidades.
Voy a decir porque no están aquí. Bueno, pero ahí la carga eléctrica, Q, es decir, como yo le dije que ustedes van a leer, que es muy sencillo, carga eléctrica, ¿sí? El símbolo es Q, pero la unidad de medida no es Q, ¿sí? Es Coulomb. Así que algunos de ríen es Coulomb, o sea, C-O-U-L-M-O-B-S. Vamos a ver si está por aquí. Bueno, aquí está Coulomb. Coulomb fue un físico francés que descubrió lo de el campo eléctrico, la fuerza eléctrica sobre todo, y eso hizo que ya se pudiera por fin estudiar qué era la corriente eléctrica. Entonces, la carga eléctrica, que es Q, como lo dije, su unidad de medida es el coulomb o coulombio cuando ya son varios. Y el T es tiempo, o sea, el tiempo que pasan esos electrones, esa carga eléctrica por un conductor. Entonces, el tiempo se mide en segundos. Es decir, Coulomb sobre segundo es lo que se origina en la unidad que se llama amperios. Con A mayúscula es la unidad de corriente eléctrica. ¿Es la que está? Me adelanté un poco, pero leámoslo entonces, Paula, otra vez. Donde I es la intensidad de corriente, Q es la carga eléctrica y T es el tiempo que demora en atravesar la carga, la sección transversal. En el sistema internacional se emplea como unidad de intensidad el amperio, que es el paso a través de un conductor eléctrico de un coulomb de carga eléctrica en un segundo. Muy bien. Amperio igual a coulomb sobre segundo. O sea, es decir, sí, espérate un momentico, Pablo. Vuelvo y aclaro. Cuando a mí me dicen amperio, el nombre amperio, pues el nombre de la unidad de corriente eléctrica, que es con I, se le dice corriente o intensidad eléctrica, es lo mismo, ¿no? Y es ahí, no confunda el símbolo de la magnitud con el símbolo de la unidad. El símbolo de la magnitud es I, el símbolo de la unidad de medida es el amperio, es A mayúsculo. Y amperio sale de dividir Coulomb, que es la unidad. Inclusive Coulomb, el símbolo como es una C mayúscula. Ahí abajito lo va a leer Paula ahora. Y sobre segundo, o sea, Coulomb sobre segundo, es decir, C sobre S me da A. O sea, ahí lo que está haciendo el cuadrito es aclarando de dónde sale esa unidad de medida. Y el cuadrito de arriba aclara es de dónde sale esa intensidad, o sea, de dónde sale la magnitud llamada intensidad de corriente o corriente eléctrica. Continúe, por favor. Es decir, un amper equivale a una carga eléctrica de un coulomb por segundo, circulando por un circuito eléctrico o lo que es igual. A ver, la veo leyendo eso. ¿Qué pasó? No, pues lea la notación científica, pues. Sí, señor, a 6,3 por 10 a la 18. a 18, si no se alcanza a ver bien. No, ¿sabes? 6.300. Venga, le aumento a 180 entonces. Ahí ya está más. No, ya sale un poquitico. A 190 ahí no le alcanza a ver, ¿o sí? No se ve completo, profe. ¿No? 6.3 por día, la 18 no se ve bien. Ahí. Ahí, pero es que yo lo hice de rato. Bueno, claro, por la actualización del computador. Inclusive ahí le dice, ¿cómo debería haber leído? ¿Cómo era que decía? 6.300 billones Eso de es lo que electrones. usted debería haber leído, pero no pudo. Bueno, diga. De electrones por segundos fluyendo por el conductor de dicho circuito. Por tanto, la intensidad
de una corriente eléctrica equivale a la cantidad de carga eléctrica en Coulomb que fluye por un circuito cerrado en una unidad de tiempo. Muy Se bien. denomina amperio en honor al científico francés André-Marie Ampère. Ujú. Suelen emplearse también el miliamperio y el microamperio, Bueno, ahí equivalente. sí, sino que ahí micro no apareció, ¿no? O sea, micro, a ver. En grado 10, yo lo digo porque el símbolo de micro, estoy hablando de física, ¿no? Ustedes fueron alumnos de el profesor, ¿cómo es? O Eli, o si no era, a ver, ¿cómo se llama el otro? El de la tarde. ¿O no? Sí, ustedes fueron alumnos de que él es tatuado. Me olvida el apellido de él. Bueno, ahí él le debió, o el profesor Eli, haber hablado de micro, y de un símbolo como una U en forma de M, es una letra griega que se dice micro. ¿Sí? Como la M minúscula es mili, son símbolos de esos submúltiplos o múltiplos de una unidad de medida. Ese micro utiliza mucho también en estadística para el símbolo de media aritmética, media poblacional. O sea, ya no está el mu, es el U antes de la A. Yo lo tomo de la guía de Colombia Aprende, pero ahí falta el símbolo de micro. Es para que entendamos lo que me refiero yo, ¿no? Lo mismo pasa abajo, ¿no? Es mu, ¿no? No, pero a mí, de todo modo me preguntan, de todo modo busque, me pregunte, y la otra semana que me llega el lápiz óptico, para que usted vea cuál es el mu, algo que utiliza en muchas partes. El año pasado, ¿en qué lo utilizaron? El micro lo utilizaron para simbolizar el coeficiente de rozamiento, y estoy hablando de las leyes de Newton, que supuestamente es lo que terminamos todos, ¿no? El año anterior. Entonces, micro y mili. ¿Por qué se utilizan estas? Porque es que el amperio es una unidad muy grande para corriente. Entonces, nuestras casas, esa es donde usted coge la corriente. ¿Dónde cogen la corriente? Llamar coger, ¿no? Realmente es conducir corriente. Lo hace a través de los tomas eléctricos. O sea, me imagino que ustedes están con un computador o con un celular. Usted saca el enchufe, en el caso del computador, que vaya a la pila del computador. Igual pasa con el celular, también lo pone para que vaya. Esos se llaman tomas de corriente, o la gente llamaba toma corriente, pero es tomas de corriente. Inclusive, ¿qué corriente? Corriente alterna. Por ahí circula la corriente, entonces el problema es que la corriente, bueno, el problema no es decir que la corriente de amperio es muy alta, por eso es que en las casas se utiliza una unidad 1000 veces más pequeña que es el microamperio, perdón, miliamperio, es MA, y equivale a 10 a la menos 3 amperios. Pero los celulares todavía que se con una corriente mucho más pequeña es con microamperios. O sea, usted lo puede ver en la pila, necesita destaparlo, mira las especificaciones, ahí está μ(A), que equivale a 10 a la menos 6 amperios. ¿Muy claro lo que estoy diciendo, jóvenes? O sea, esto lo puede usted ver en su casa, los miliamperios en los tomas o los equipos electrónicos, pero cuando consumen muy pequeña corriente, como el caso de los celulares, microamperio. Todo depende de qué aparato eléctrico o electrónico tenga en mi casa, pero en su casa no le llega a amperios. Donde utilizan amperios en la batería, pero de los carros o de las motos, porque es una corriente muy alta y necesitamos mover motores. Pero cuando necesitan motores, como el caso de un computador,
bueno, aunque utilizan un, ¿cómo llama eso? Un ventilador, es algo tan pequeño, tan elemental que no requiere mucha cosa. Pero cuando son motores sí, y sobre todo grandes, como el caso de los carros o de las motos, entonces la batería sí trabaja con amperios. Yo le digo que aquí falta el símbolo mu, tanto en el paréntesis de micro, como en la equivalencia en la parte verdecita de la derecha. Entonces dice acá, pero antes de continuar, no sé si he sido claro lo que he hablado hasta ahora. Sí, y no es que haya avanzado mucho, pero porque la idea es avanzar, pero bien avanzar, ¿no? No es de correr ni nada, sino ir haciendo la lectura de la guía. Nos han pedido siempre que demos un descansito de 5 minutos. Si llames que pausa académica, entonces son las 9:27, a las 9:32 estaré de vuelta. Es correcto porque aquí estamos, como lo dije, contra el tiempo, en el sentido de las pruebas de estado, y contra el tiempo no indica pues que vamos a correr, sino que utilicemos bien. Entonces, ahorita llamo a lista para ver si para terminar entonces a las, ¿qué onda? A las 9:40, ¿es que es, Paula? Sí, señor. Sí, así, 9:40. Ah, las 9:40, pues ya casi vamos a terminar. Yo lo voy a dar más bien para el final, les veo mi horario, a ver si es cierto. Ah, sí, ya casi terminamos, ¿no? Entonces voy a continuar aquí. Y la pausa más bien la doy 5 minutos para terminar, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bueno, entonces, y léame esa última parte y dejamos allí y llamo a lista y listo. A ver, Paula. Realiza ahora una lectura sobre dos clases de corrientes de uso común en el diario vivir, con el objeto de que las concepciones alternativas al respecto evolucionen hacia explicaciones más elaboradas sobre los fenómenos eléctricos de su entorno. Toma atenta nota sobre estos conceptos, tal que puedan al final dar solución a una serie de interrogantes respectivos al tema. Lecturas sobre corriente continua y corriente alterna. Cuando no hay campo eléctrico, los electrones como promedio se mueven en cualquier dirección al azar, pero cuando está presente el campo eléctrico, estos adquieren una dirección neta de movimiento impulsados por la fuerza eléctrica que reciben. En esta situación, las colisiones frecuentes se convierten en un impedimento al libre movimiento en la dirección que impone al campo eléctrico. El resultado de estos choques frecuentes es un desplazamiento en zigzag, lo que implica que la velocidad neta en la dirección del campo eléctrico se ve notablemente reducida y es la que hemos llamado velocidad de deriva. Muy bien, ahí vamos a dejar. Pues, a ver, me devuelvo a dejar de compartir. Me devuelvo donde estamos. Voy a verificar aquí quiénes están. Me dice que hay 20. Mejoró un poco. A ver, veo Dávila, si estaba allá. Sí estaba. Simales también estaba. Ah, vea, inclusive voy a prender mi camarita, ¿no? A ver si ya me están viendo, ¿no? Yo me quito la gafita porque es para ver de cerca. Este soy yo, porque dentro de poco vamos a ver. No lo encuentro, imagínense. Yo soy bien conocido, apenas llevo 30 años en el Eustaquio. Entonces aquí estoy yo, para que me vayan mirando a ver quién es. Vayan conociéndome, ¿no? Porque no los conozco las caras, pero pronto nos vamos a conocer, pues, los que asistan, ¿no? A ver, veo Benavides. Ya estaba. Orejuela. Ya estaba. Pajoy me parece que ya estaba también. Ah, no, Johan Pajoy, buenos días, ¿no? Buenos días, presente. Muy bien. Zavala también ya estaba. Jorge Garcés. Buenos días, Jorge Garcés.
Buenos días, profe. Ok, Juan Daniel Londoño. Bueno, no sé, estaba Juan Daniel. Juan David Mina también estaba. Kevin Camilo Díaz. A ver, ya estaba también. Luisa Mamián también estaba. María José Rodríguez también estaba. Paula Oviedo también estaba. Valentina Granada ya estaba. Valentina Mayor también. Juliana Páez también estaba. Charini Vélez también estaba, ¿no? A ver, veo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ¿Y por qué hubo 20? Aquí me salté yo aquí. Hay 19, alguien que cayó, o sea, hay alguien que no he puesto. Ah, Esther Marulanda, está diciendo, buenos días, Esther. Esthercita me quedó quietica. Bueno, la idea es que vamos a ir funcionando así, unas diapositivas, unas tareitas, lentamente me está viendo ahora. Los quizzes, como digo, o exámenes, pues, serán después del IFES, ¿no? Después del IFES. Ahí sí ya comenzaré a evaluar, y en la medida, pues yo creo que ya de aquí al IFES, yo creo que ya estamos presenciales, vamos a conocer el laboratorio, ahí ya lo vi, me lo dejaron como deteriorado, pero tengo mis cositas y las podemos practicar. Y la idea es también esta guía terminarla, pues no tan superamente rápido, pero más o menos, y alcancemos a ver también acústica y óptica de aquí al septiembre 4, creo que es, los quizzes, bueno, esa es la idea. Y necesito también, pues obviamente, de que la responsabilidad, el cumplimiento, que estemos leyendo, estemos preguntando, con mucho gusto. ¿Sí? Ya sea si estemos virtual o sigamos o vamos a presencial, en la medida pues que podamos asistir o pues los que puedan asistir. ¿Correcto, jóvenes? Ahí les dejo la pausa pedagógica, les voy a dar 7 minuticos porque a las 9:40 arranca. Que tengan un buen día, jóvenes, y me gusta que hayan asistido, que sigan asistiendo porque